tal? Nuevamente bienvenidos a Vida 9. Este es un programa más. El día de hoy voy a estar haciendo la participación mía de manera remota debido a que estamos siguiendo los lineamientos en tema de sana distancia y de evitar conglomerados, así que bueno, pues espero les guste mi participación. Básicamente, ¿de qué les voy a hablar hoy? Estamos a punto de regresar al tema de la nueva normalidad que le llaman hoy en día gobiernos estatal y federal. Pero básicamente, ¿en qué consiste esta nueva normalidad y por qué ya no le llaman la normalidad? Y creo que tiene una cierta razón de ser. La normalidad, estábamos hablando a cómo era nuestra vida antes de esta pandemia. Estamos acostumbrados a nuestros ritmos, a un estilo de vida, a trabajar, a convivir, cosa que creo que sí va a marcar una pauta el que cómo se llevaba a cabo ahora y el ayer. Básicamente los cambios que vamos a tener es que de entrada todavía no nos podemos confiar a salir a la calle, a reunirnos y estar de una manera natural como lo hacíamos antes, debido a que la pandemia no se ha ido. Y esa es una cosa que ha causado confusión, porque de pronto ha salido anuncios donde dicen, oye, pues dicen que ya vamos a poder reactivar actividades, y la realidad es moderadamente. Hasta que no se diga que ya no hay un riesgo de contagios máximos, no vamos a poder decir que podemos estar libremente, y creo que va a pasar algún tiempo para que eso suceda. Todavía estamos hablando de algunos meses. Por lo tanto, vamos a empezar a tener algunas actividades, vamos a poder salir, pero debemos de hacer parte de nuestra rutina algunos ejercicios, como el estar lavándonos las manos, no reunirnos en lugares de conglomeración. Tal vez si vamos a lugares de mucha conglomeración que no podamos evitar ir, usar el cubrebocas y ese tipo de detalles. Ahora bien, aun cuando se acabara la pandemia, creo que no vamos a tener una normalidad como la veníamos teniendo antes en nuestras vidas. ¿Por qué? Creo que la mayoría de nosotros hemos visto que más allá del tema de la afectación de salud, va a estar un tema de afectación económico, en el cual no solamente es una situación de una comunidad, de un municipio, de un estado o de un país. Estamos viendo recesión económica a nivel mundial. Y se vino a agravar el tema de pues los paros en el tema de la pandemia en todos lados. Eso ya nos afectó a la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque al no estar trabajando, no estamos recibiendo algunos ingresos, o si ofertamos servicios, ofertamos productos, nadie los está comprando. Y estos días de encierro pues nos vino a retrasar más ese tema, y no es que inmediatamente, aun cuando ya no hubiera pandemia, salgamos a la calle y todo el mundo ya llegó el dinero a nuestras manos y todo está normal. Sabíamos que la economía mundial estaba un poquito débil y pues que tenía que sufrirse algunos cambios que iban a suceder en cualquier momento. Y bueno, esto ha sido un tema típico y del cual creo que es un área de oportunidad muy interesante como sociedad, porque desde mi particular punto de vista, creo que estos encierros han ayudado a darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo me he dado cuenta que al estar encerrado, pues realmente no gastas tanto dinero como lo harías de manera cotidiana. Y cómo es que gastabas en muchas cosas innecesarias. Ahorita que estás encerrado, pues realmente estás en casa, tienes a lo mejor para comer, y sin embargo no estás gastando en muchas cosas que no eran tan necesarias y eran a lo mejor más superficiales. No todos están en esa misma situación. Hay quienes también tienen una familia que mantener, hay quienes tienen trabajos que si no se mueven no comen, y esa es una situación real que le pasa a la mayoría de la gente en México. La mayoría de la gente en México pues no teníamos el hábito del ahorro, tendemos a tener familias numerosas, y siempre vivimos al día, nunca tenemos una planeación de futuro. Desgraciadamente los mexicanos, pocos traen una visión al futuro o de un plan. La mayoría vive el día y va resolviendo los problemas cotidianamente al día a día.
Malamente, pues creo que sí, porque debemos ser conscientes de preocuparnos por nuestro futuro personal y nuestro futuro familiar, y así irlo llevando poco a poco de manera colectiva en diferentes escalas. Entonces, hoy en día creo que debemos de ser más conscientes de que para que esto se pueda reactivar de manera más rápida, debemos de estar en un esquema de colaboración. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a un esquema donde en el particular caso de México, a muchas corporaciones o empresas grandes tiendan a quebrar o tiendan a quererse ir a otro lugar donde les ofrezcan mejores oportunidades de crecimiento, o simplemente decidan cerrar el negocio. Y eso va a ocasionar pues temas de desempleo, temas de crisis y sobre todo un tema social de desesperación. Y es donde ahí tenemos que estar muy atentos y ser demasiado brillantes, porque al final de cuentas también el hecho de que una organización desaparezca no significa que por ende tenga que abandonarse por completo esa actividad económica. Hay que pensarlo fríamente. Si una empresa o una organización desaparece porque no le conviene a los intereses de los dueños o del dueño, él lo está viendo por su interés personal. Finalmente es el que arriesgó e invirtió en el capital. No le es negocio, cierra y se va a otro lado, y es muy válido. O sea, al final de cuentas, él es quien invirtió y pone el negocio, pero no significa que no haya negocio o que no haya productos o servicios que se requieran que él en su momento atendía. Y aquí es donde hago un llamado a que pongamos mucha atención en algo que poco a poco yo he visto que se ha venido dando en el mundo de tecnologías de información y que debe ser adoptado, creo, para todos, y es de las lecciones que debemos de tener ahora en este nuevo cambio. Sobre todo en el cual si queremos como país y como personas crecer, y es algo que a los mexicanos nos hace falta muchísimo meternos en la cabeza, porque otras sociedades de otros países lo traen muy arraigado, o es una lección que aprendieron muchos años atrás. Pongo el ejemplo muy claro: cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que a lo mejor pensamos que fue hace muchos años, la realidad es que no fue hace tanto, y quedaron países completamente devastados. Si te vas a los libros de historia, ponte a ver la fecha en cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cómo estaba México en ese entonces y cómo está ahora. Y cómo estaban los países que participaron en la guerra, y sobre todo aquellos países de Europa que quedaron totalmente devastados, prácticamente en ruinas. Otro ejemplo muy claro de la misma época lo vimos con Japón. Cuando fue atacado y que le lanzaron las bombas que destruye a Hiroshima y Nagasaki, quedaron prácticamente en ruinas esas comunidades y esas poblaciones. De hecho, si te metes a internet vas a encontrar las fotografías y vas a ver que no hay nada, no sobrevivió ni un clavo parado. ¿Y qué pasa ahora si tú te metes a ver, hoy en el 2020, cómo están esos países? Métete a ver cómo está una fotografía de Hiroshima y de Nagasaki. Son países que hoy, si los ves, ni siquiera te imaginarías que hace algunos años tuvieron una guerra y quedaron devastados socialmente, económicamente, materialmente y de como te lo imagines. No había nada. Y sin embargo hoy en día se han reconstruido. Te vuelves a meter también en esa misma época a ver fotografías de cómo había quedado Alemania, cómo había quedado Italia, cómo había quedado Inglaterra, y cada uno de ellos tuvieron devastación. Los judíos, la comunidad judía, cómo fue destruida y aplastada durante muchos años de guerra. Y sin embargo hoy en día es de las comunidades más prósperas y que ha generado más empleo. Ves a esos países, ves cómo se han reconstruido, y sin embargo te vuelvo a invitar a ver la historia. Hoy en día, si tú ves cómo están esos países, son comunidades que muchas veces envidiamos o quisiéramos que nuestro país fuera igual. Y México, que no ha tenido una guerra que lo haya devastado por completo, pues estamos en el 2020 y seguimos padeciendo los mismos males. De hecho, si te pones a comparar, los índices de pobreza de México no son recientes,
son de muchas décadas atrás y los pobres no se han acabado, por el contrario, se han ido incrementando y se van a incrementar por esta crisis. Y es ahí donde depende que esa cifra se incremente o no se incremente. Porque también debes ser consciente que en tiempo de crisis un gobierno no va a venir a resolverlo, y los mexicanos somos muy dados a esperar que alguien más haga las cosas por nosotros y yo estar así cómodamente sentado a que sucedan las cosas. Eso no va a pasar, nunca ha pasado, y es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza, porque ahora sí que si nosotros no nos movemos, nadie se va a mover por nosotros. Un gobierno no lo va a hacer, sea del sabor y del color que sea. ¿Van a estar buscando la manera de cómo solventar estas cosas? Sí. ¿Saben cómo hacerlo? No saben cómo hacerlo. La realidad es que gente que está en el gobierno es gente como nosotros y que está buscando ideas de cómo resolverlo, pero nadie de nosotros ha vivido crisis anteriores y hay una fórmula que te diga cómo hacerla. Y cada país es distinto, y el peor error que yo he visto en los gobernantes de México es que tratan de copiar modelos de sociedades y de culturas que son muy diferentes a las de nosotros. Es hora de que en México nos podamos poner a pensar en una fórmula que sea novedosa, que sea única y que sea de México. No estar copiando modelos y buscando el hilo negro. Sí, tomar algunas cosas de referencia, pero al final de cuentas la idiosincrasia es distinta. Y sobre todo, creo que debemos de involucrarnos como personas. Siempre estamos quejándonos de que el gobernante es corrupto, que el gobierno es ratero, que el gobierno no hace nada, y tú como persona, ¿cuándo te has involucrado a participar también en resolver los problemas, no digamos del Estado, de tu comunidad más cerca, y colaborar con el gobierno? Participar. Entonces, la clave de esto, quiero decirles, al final de cuentas, es la coparticipación, la colaboración y la corresponsabilidad. Si nosotros como mexicanos no entramos a entender eso, esta crisis que vamos a vivir y que comenzamos a vivir con la pandemia, se va a extender y no vamos a poder aprender nada, y en 5 años y en 10 años vamos a saber que estamos igual o peor, cuando pudiéramos estar mejor. Entonces, ¿qué tanto va a durar esta situación? ¿Qué tanto va a mejorar? ¿Qué tan rápido vamos a salir? No es qué tan rápido el gobierno lo resuelva, es qué tan rápido como sociedad lo resolvamos, junto con el gobierno, junto con las personas y junto con todos los organismos privados y públicos que hay. Entonces, lo que les quiero decir es que la clave de hoy es colaborar. En el mundo de TI, hace algunos años estábamos acostumbrados a crear empresas o a armar proyectos y manejarlos de manera aislada. En los últimos años, algo que a mí me ha abierto los ojos es al ver que las nuevas generaciones del mundo de TI entraron en un esquema de colaboración. A mí me tocó ver ese ejercicio con los famosos hackatones, que no tienen muchos años de haber nacido y que ya se han vuelto un poquito más populares el escucharlos. ¿Y qué es un hackatón? Meramente es convocar a todo el que quiera participar en resolver algún problema social o común a través de la tecnología. Y no significa que tú tienes que ser experto en tecnología, sino que seas una persona, así no tengas estudios, pero que traigas una idea y una iniciativa de colaborar a resolver un problema. ¿Cómo funciona? Se convoca en un fin de semana, se sientan todas las personas que quieran participar, se ven las habilidades que todos tienen, se ven las ideas que todos tienen y se hacen mesas de trabajo en común. Y al final de cuentas es colaboración, donde cada quien pone lo mejor de sí y al final de cuentas se resuelven problemas en muy poco tiempo. Ese esquema a mí me encantó y es el esquema que hoy en día creo que todos debemos de pensar. Va a haber muchas empresas pequeñas y medianas que se pusieron en riesgo y que pueden desaparecer porque al final de cuentas los gastos pues siguen ejerciendo. Las rentas, la luz, los impuestos, el agua, ahí el gobierno no lo paró, ¿verdad? O sea, al final de cuentas ellos siguen cobrando y recaudando. No hubo el gobierno que te dijera, no te voy a cobrar la luz, no te voy a cobrar el agua, no va a haber rentas que cobrarse. Al final de cuentas no hay una iniciativa que diga todos pongan las rentas en congelación. Él no lo resolvió. O sea, todo siguió continuando igual. Entonces, por ende, tienes que resolverlo tú. Al final de cuentas, aquí hay que colaborar.
aquellas pequeñas organizaciones, aquellas pequeñas empresas, aquellas empresas donde a lo mejor había un patrón que al final de cuentas podía solventarla, pero hoy entra en una situación de crisis, creo que debe de tener apertura a buscar coaccionistas y no buscar coaccionistas externos. Creo que muchas de las empresas, que incluso me ha tocado ver algunos ejemplos, que integran a sus empleados como parte del equipo de socios, los llevan un buen éxito, porque al final de cuentas se colaboran, se crea comunidad y sobre todo creo que la clave está en el tema de la cooperatividad. Las cooperativas creo que son los modelos que mejor están funcionando en muchas cosas y han tenido éxito. Un claro ejemplo que tenemos aquí es una empresa llantera del Salto que hace muchos años prácticamente estaba en la quiebra, tenía una huelga de muchos años y al final de cuentas que se optó que los empleados llegan a un acuerdo con los dueños de la empresa donde como liquidación aceptan que se les dé la empresa como tal y ellos trabajarla de manera cooperativa. Y hoy en día esa es una empresa de llantas que es de las que más vende, incluso está exportando creo a nivel de todo el mundo. ¿Se acuerdan de Euskadi? Esas llantas eran y son hoy la famosa cooperativa donde la manejan los empleados. Y es una de las empresas más exitosas. Vemos cooperativas pesqueras, vemos cooperativas en otros medios que son muy exitosas. Incluso en el mundo de TI se están creando cooperativas donde colaboras con otros colegas y al final de cuentas todos ganan. Creo que la clave va a estar por ahí. Así que los invito a que reflexionemos y pongamos en práctica y pongámonos a estudiar un poco del cooperativismo y colaboración en comunidad. Así creo que vamos a poder resolver este problema de manera más rápida y espero ver una foto de México del antes y el después en pocos años, así con la abundancia y así con la nueva economía y sobre todo un bienestar para todos y con menos pobres. Ahora sí que el que se quede pobre sea pues por flojo, pero que no sea por falta de oportunidades, y las oportunidades las tenemos que generar entre todos, así que ahí tenemos un gran reto que tenemos que comprometernos. Ese es mi comentario para el día de hoy, y pues gracias por verme, les agradezco mucho, estamos ya por salir, poco a poco hay que ser responsables, y bueno, un agradecimiento nuevamente al Grupo Bunker, a Charlie por la edición del programa, un saludo a Klaus, que espero que esté de salud muy bien, y esperamos poder transmitir junto pronto. Síganos en redes sociales, recuerden por Facebook en Vida 9, por YouTube en Grupo Bunker, o en su defecto ya de manera directa y personal, si tienen alguna inquietud o contactarse conmigo, lo pueden hacer a través de Twitter en mi cuenta de Carlos-Durón. Muchas gracias, espero verlos pronto, les mando un gran abrazo.